Buenas tardes. Feliz nacimiento de Jesús para todos. Desde aquí un abrazo para todos. Y por cierto, ¿ya nació Jesús en tu corazón? Bueno, si Jesús no ha nacido en su corazón, esta tarde será una muy buena oportunidad para que usted pueda invitarlo a nacer en su corazón y transformar su vida. ¿De acuerdo? Pero si ya Jesús nació en su corazón, pues estamos bendecidos y podemos ser bienaventurados, que se traduce felizmente dichosos, ¿verdad? Así que espero haya pasado una buena noche, la noche de anoche, y que hoy estemos aquí pues agradecidos con el Señor para escuchar su voz. ¿De acuerdo? ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Bueno, de hecho este es uno de los atributos de Dios. Y vamos a estar hablando dentro de la serie que hemos venido desarrollando por varios meses ya, verdades que liberan. Vamos a estar estudiando acerca de este atributo de Dios, que es que Él es bueno. ¿De acuerdo? Así que le voy a invitar a que oremos juntos, incline su rostro un momento y vamos a orar y a pedirle al Señor que Él nos hable a nuestro corazón. Señor, estamos aquí esta mañana y reconocemos que es en ti, solamente en ti, donde encontramos nuestra fuerza. Es en ti, Señor, donde encontramos solamente nuestro oportuno socorro, porque tú eres Dios, creador de todas las cosas, porque tú creaste todo por ti y para ti fueron creadas las cosas. Tú nos formaste estando en el vientre de nuestra madre, Señor. Nos creaste para la alabanza y la gloria de tu nombre, Señor. Pero también nos creaste, Señor, para que pudiésemos publicar las verdades de tu palabra, para anunciar, Señor, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso queremos hacer, Señor. Queremos aprender de ti esta tarde, aprender de este atributo que te es inherente solamente a ti. Eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Háblanos al corazón, Señor, que nuestro corazón está ya dispuesto para recibir tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Voy a leer varios textos que hablan acerca de la bondad de Dios. Hay muchísimos textos en la Biblia que nos enseñan acerca de este atributo. Voy a mencionar solamente 4 aquí para iniciar dando fundamento a esta enseñanza. Dijo David en el Salmo 25:8, él dijo: bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el verdadero camino. Por su bondad, por su misericordia, un día Él tuvo a bien usar a alguna persona para ser instrumento y enseñarnos el camino de la verdad. Por eso es que ahora procuramos caminar en el camino de la verdad. Bueno y recto es el Señor. En el Salmo 34:8 también dice ahí: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. ¿Cuántos confían en el Señor? Sí, nuestra confianza debe de estar depositada en Él. Solamente cuando nos va bien, en todo momento. En los momentos difíciles, en los momentos de alegría, en los momentos de tristeza, debemos depositar nuestra confianza en Él. En el Salmo 86 y en el versículo 5 se confirma una vez más la bondad de Dios. Y dice el salmista: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. ¿Cuántas cosas nos ha perdonado el Señor y cuántas cosas y pecados nos sigue perdonando el Señor cada día? Porque Él es bueno y es perdonador. Y luego añade y termina diciendo el versículo 5: y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Y finalmente en el Salmo 100, versículo 5, se confirma una vez más. Dice: porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. La verdad que ha sido tan fuertemente atacada, la verdad del Evangelio, hoy sigue viva la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios no cambia. Quienes cambiamos somos nosotros y los ministros que cambian la verdad de Dios. Pero la verdad de Dios ahí ha estado desde ayer, hoy y seguirá estando ahí la verdad de Dios. Por eso es que Dios es bueno. El ser bueno de Dios es un atributo que para muchos
pudiera no tener ninguna relevancia. Alguna gente dice, sí, tú dices que es bueno Dios, ¿verdad? Pero realmente a mí no me interesa. Pero para los hijos de Dios, el reconocer este atributo de Dios es de una trascendencia importante, porque ahí en ese reconocer la bondad de Dios es que ya lo leímos, podemos saber que Él nos ha perdonado. El reconocer que Él es bueno, podemos depositar nuestra confianza en Él, etcétera. Y con el fin de que podamos reconocer la bondad de Dios, debemos trazar en nuestra mente como el camino de la vida del ser humano, donde al iniciar el camino de la vida, todo ser humano tiene que partir de un punto, es decir, hay un punto de partida. Y ya desde ese punto de partida, Dios está mostrando su gran bondad, creando al hombre, escuchen esto, no en un estado de pecaminosidad, sino en un estado de perfección. Dios creó al hombre no en un estado de pecaminosidad como en el que nos encontramos ahora, sino en un estado de perfección. Por tanto, la historia del hombre da inicio cuando Dios, de una manera majestuosa, dice la Biblia en el inicio, que formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Qué somos los hombres? Polvo, y al polvo volveremos, ¿verdad? Dice la Biblia ahí en Génesis capítulo 2, si me acompaña ahí, por favor. Tenemos que remontarnos al punto de partida, cuando Dios crea todas las cosas. En Génesis capítulo 2, versículo 7, dice la Biblia, entonces Jehová Dios, formó al hombre. ¿De dónde lo formó? Del polvo de la tierra. Y sopló en su nariz aliento de vida. Esta expresión aliento de vida en el hebreo se traduce un aliento vital, una inspiración divina. Aliento de vida también se traduce que ahí sopló el Señor aliento de intelecto, de sabiduría de Dios. Pero también se traduce, aliento de vida se traduce alma viviente. Entonces dice ahí la Biblia, Dios forma al hombre del polvo de la tierra y sopla sobre su nariz aliento de vida, y termina el versículo diciendo, y fue el hombre un ser viviente. Si Dios no hubiera soplado sobre el hombre el aliento de su vida, seguiríamos siendo polvo. La diferencia pues que Dios ha hecho en nuestra vida en esa bondad, estamos hablando de este atributo de Dios, que Él es bueno, en esa bondad sopló aliento de vida. Hay otra palabra que quiero rescatar de este versículo, que es que Dios formó. Esta palabra formar, la imagen que ofrece la traducción, nos habla de aquel artesano que está trabajando el barro, haciendo una obra de arte. Bueno, Dios, usted puede poner un cuadro en su mente y puede estar pensando en aquel artesano, Dios siendo ese artesano, y en sus manos teniendo este polvo convertido como en barro y formando al hombre, y en su soberanía, en su autoridad y en su poder, le da aliento de vida a este hombre, y entonces dice ahí, pues es un ser viviente. Por tanto, el valor del hombre, del ser humano, no está en la constitución física, es decir, en lo físicamente creado, en esta fachada que usted ve, no está en eso el valor del hombre, ¿o sí? Porque hoy hay un énfasis muy marcado en muchos seres humanos, desde luego, que no conocen al Señor, ponen un énfasis muy marcado en la apariencia, en verse bien externamente, aunque el interior esté echado a perder, pero ponen un énfasis en la apariencia externa. Bueno, déjeme decirle que el valor del ser humano no está en lo externo, sino en lo interno, es decir, en la calidad de vida que contiene el alma, la calidad de vida que contiene el alma. Finalmente, la esencia de lo que todos somos no es esta apariencia externa, sino lo que hay aquí en el interior, ¿verdad? Entonces dice ahí Génesis 2:7 que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopla en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Versículo 8. Enseguida dice ahí la creación que
Dios plantó un huerto en Edén al oriente. La palabra Edén fue un lugar muy extenso que se distinguía por su hermosura y por sus riquezas naturales, tanto que hasta el día de hoy no ha existido otro lugar con las mismas características que el Edén contenía, aunque algunos dicen, venga y siéntase en el paraíso, venga y disfrute como del Edén, pero nada que ver, nada comparable con ese huerto, con ese Edén que Dios formó en su sabiduría. De hecho, la palabra Edén significa un lugar de delicia, un lugar de abundancia, un lugar de riqueza, de esplendor. Y hay quienes lo llaman el paraíso, ¿verdad? Bueno, pues resulta que ahí en ese Edén, en ese huerto del Edén, dice la Biblia que Dios creó al ser humano y lo plantó ahí, lo puso ahí en el huerto del Edén al hombre que había formado, dice el versículo 8. Ahí el hombre en este huerto sería enseñado, tendría comunión, estaría bajo el cuidado paternal directamente por parte de su hacedor. Estoy tratando de que veamos que en el inicio de la creación del hombre, vuelvo a repetir esto, el hombre no fue creado en un estado de pecaminosidad, sino de perfección. Hasta aquí Dios había creado al hombre del polvo de la tierra, sopla aliento de vida en él, es un ser viviente y está todo perfecto, ¿verdad? Más adelante vemos que Dios ve la condición incompleta del hombre y en el versículo 18 dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Verdad que no es bueno, varones, que estemos solos? No es bueno. Y luego añade diciendo, le haré ayuda idónea. Entonces, dice la Biblia, usted conoce la historia, pues bueno, ya Dios hace poner en sueño profundo a Adán, de su costado saca una costilla y de ahí forma a la mujer. Pero en el versículo 25 estamos viendo la perfección en la que el hombre fue creado en el inicio. Mire lo que dice el versículo 25 del capítulo 2. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Yo le aseguro que si en este momento entrara una persona a este auditorio desnuda completamente, todo mundo nos sorprenderíamos. Y si los sugieres están ahí atentos y están listos, inmediatamente le van a poner algo con que cubrirlo, ¿verdad? Pero en este estado de perfección en el que fue creado el hombre y la mujer, dice que estaban desnudos y no se avergonzaban. Esta expresión no se avergonzaban significa que hasta ese punto no había conocimiento del mal aquí en el ser interior de ellos. No había conocimiento del mal. Incluso la desnudez de ellos era sin ninguna vergüenza. Es más, la vergüenza no la conocían. Inclusive estaban en una condición de inocencia, donde no había maldad en el ser interior. Ellos, por lo tanto, en esa condición de perfección, ellos encontraban su total gratificación en lo que se deleitaban en dos elementos muy importantes. Número uno, en el servir a su Creador de manera incondicional. Están puestos ahí en el huerto del Edén, están en esa comunión con su Creador, y lo único que a ellos les era gratificante y deseaban ellos y anhelaban ellos era servir a su Creador, número uno. Y número dos, en el gozo de la comunión mutua que tenían Adán y Eva. Así, en ese estado de perfección, pues, es que vivía el hombre, de tal forma que cualquier incitación a pecar tenía que venir de afuera, como así sucedió. Usted también conoce la historia, que de repente por ahí surge la serpiente, Eva empieza a tener un diálogo con la serpiente lo engaña, le da del fruto que Dios les había dicho que no debían de comer, y se desata ahí la desobediencia del hombre. ¿Cuánto tiempo pasó entre el capítulo 2, donde el hombre gozaba de todo con su Creador, y el capítulo 3, donde perdió todo por su desobediencia? No lo sabemos. Por lo menos yo no encontré ningún dato. Lo que sí sabemos es que el hombre desobedece por el engaño de la serpiente, y conocemos por el relato de la Biblia en el capítulo 3, versículo 23,
la triste realidad. Después de que el hombre estaba disfrutando de un estado de perfección, de un estado de comunión con su Creador, por causa del pecado de desobediencia, en el versículo 23 dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Versículo 24: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Después de este acto de tal desobediencia, y conscientes de que después de ese acto, todo ser humano cuando nacemos en ese estado de perfección en que Dios creó al hombre, o nacemos en un estado de pecaminosidad. Les pregunto, ¿uno o dos? Dos. Después de ese acto de desobediencia del hombre, todo ser humano que nació desde aquel tiempo hasta nuestros días, nacemos con lo que se conoce como el pecado original. En otras palabras, el pecado que nos fue transferido o imputado, ¿sí? A lo mejor tú dirás: ¿y yo qué tengo que ver con el pecado que cometió Adán y Eva de desobediencia? Bueno, pues Pablo lo dijo: por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, están quitados, removidos, alejados, ya no alcanzan la gloria de Dios. Esa es la realidad de los seres humanos hasta nuestros días. De tal forma que para que la relación de comunión con el Creador fuera restaurada, Dios trazó un plan. En ese plan que Dios trazó, se requería del sacrificio de un cordero sin mancha, de un cordero sin pecado, de una total perfección. El cordero que iba a ser sacrificado para que se volviera a restaurar la relación entre el hombre y su Creador, tenía que ser un cordero perfecto, que no tuviera absolutamente ningunos defectos. Varios cientos años después de que Dios crea al hombre, y ya en la etapa de los profetas, hablando de los profetas mayores como Isaías precisamente profetiza de un rey que dice ahí que nacería en Belén y que éste libraría a su pueblo de la condenación eterna y del infierno. Que Jesús vendría a ser ese Cordero de Dios totalmente limpio, sin mancha alguna, que sería Él capaz de quitar todo pecado de todo aquel que creyera en Él, y en ese sentido, una vez más, estaría manifestando Dios su bondad. Estamos hablando de la bondad de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Entonces dice Isaías capítulo 9 versículo 6, un versículo que todos conocemos y que bien pudiéramos memorizar. Profetiza Isaías diciendo: porque un niño nos es nacido. Acuérdese, en el tiempo de los profetas, cuando los profetas decían así dice el Señor, era Dios hablando directa y claramente, no había absolutamente ninguna ambigüedad. Entonces dice ahí: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Es decir, otra versión dice: la autoridad descansa sobre sus hombros. Cuando usted lee ahí, el principado estará sobre sus hombros. Otra traducción dice: la autoridad delegada de parte del Padre descansará sobre los hombros de ese nuevo ser que nacerá. Y se llamará su nombre. Y pone varios calificativos importantes: admirable. Es decir, Jesús sería admirado por su poder, sería también desechado por los incrédulos. Dice entonces: será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pregunta: ¿nació ese hijo profetizado y que nos fue dado a la humanidad para la redención de los pecados de todo ser humano o de todo aquel que se arrepintiera, o solamente fue una falsa profecía de Navidad? ¿Nació o no nació? Sí nació. El Nuevo Testamento nos lo confirma. Mateo capítulo 1 versículo 18 lo confirma. Es decir, esta profecía que fue hablada cientos de años atrás se viene a cumplir hasta el Nuevo Testamento. En Mateo 1:18 se confirma lo que profetizó Isaías. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo.
¿Por qué Jesús tuvo que haber sido concebido del Espíritu Santo y no de la relación entre un hombre y una mujer naturalmente hablando? Porque si Jesús hubiera nacido de la relación entre José y María, naturalmente hablando, entonces no se podría pagar la deuda de pecado que había, o el pleito que había entre la creación y su creador. Tenía que ser un cordero sin mancha. Y solamente Jesús era el único que cubría todos los requisitos. Por eso fue necesario en ese plan de Dios que Jesús naciera del Espíritu Santo. Versículo 19. Estoy en Mateo 1:19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla o difamarla o menospreciarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El Espíritu Santo sin mancha, porque ahí está hablando de la tercera persona de la Trinidad, sin mancha. Versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sí? Gracias a que nació Jesús, vivió en este mundo, desarrolló un ministerio, murió en una cruz y resucitó al tercer día. Gracias a todos esos hechos maravillosos es que usted y yo estamos hoy, el día de hoy, aquí en este mundo. ¿Sí? Y eso, mis hermanos, tiene que ver con la bondad de Dios, con lo bueno de Dios. Por eso, para quienes les parece irrelevante la bondad de Dios o este atributo de Dios, pues bueno, qué lástima. Pero para los hijos de Dios debe de ser un hecho importante la bondad de Dios, reconocerlo. Porque si no fuera por lo bueno de Dios, ¿dónde estaríamos hoy? ¿Dónde estaríamos? Mire, basta solamente que usted voltee a su alrededor, todas aquellas personas que no conocen al Señor, ¿cómo amanecieron hoy? Yo estuve en una reunión anoche con mi familia y bueno, ninguno de los que estaban ahí es cristiano. Y ya me puedo imaginar cómo hoy amanecieron algunos, ¿verdad? Y eso es solamente de los que conocemos a nuestro alrededor. Pero vaya usted con el vecino, por ejemplo. A lo mejor hasta se peleó con la esposa. Incluso uno de los índices de mayor criminalidad y asesinatos y suicidios inclusive es justamente en este tiempo. No sé qué pasa. Yo pregunté por un familiar. Les dije, oye, me llama la atención que este familiar nuestro, justo en estos días donde celebramos el nacimiento de Jesús, justo en esos días está deprimido, en lugar de estar contento. ¿Por qué? Porque Jesús no ha nacido en su corazón. Y lejos de sentir gozo, alegría, el gozo y la alegría que nosotros sentimos porque Jesús nació en nuestro corazón, la gente se deprime y se quitan la vida. Usted no sé si ya haya escuchado en las noticias, pero yo escuché hoy en la mañana en las noticias y ya hablan de accidentes. ¿Cuántos accidentes se dieron en el sur de California? Ya hablan de personas que se quitaron la vida, ¿verdad? Hablan de adulterios, pleitos entre la gente. ¿Por qué? Porque los que no conocen a Dios no conocen la bondad de Dios. Por eso para nosotros los hijos de Dios, el ser bueno de Dios tiene una trascendencia importante en nuestra vida. Porque si no fuera por su bondad, por su misericordia y por su gracia, pues hubiéramos amanecido el día de hoy como muchos amanecieron. Crudos, desvelados, con los pelos de punta, enojados de la vida, drogados todavía, tanta cosa. Entonces dice ahí, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Yo le doy gracias a Jesús porque él me ha salvado de mis pecados y me sigue perdonando de todos mis pecados. Versículo 22. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo:
He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, en la persona de Jesús. ¿Cuántos tienen a Jesús en su corazón? Qué bendición podemos ahora experimentar los hijos de Dios, de poder decir, Dios está cerca de mí, está conmigo en la persona de Jesús por su Espíritu Santo que mora en nuestro corazón. Y eso es motivo de gozo. Pero hoy la gente está triste. Es más, hay algunos que están tristes porque no les regalaron nada. Yo veía el día de ayer, muchos se repartían regalos ahí, y de repente mi nietecito me dice, ¿y para mí? ¿Para mí qué hay? Fíjese cómo los niños en su ingenuidad luego preguntan, sienten que el valor que tienen tiene que ver con que si les dan o no regalos. Porque si no les dan regalos, algunos piensan que no vale nada, ¿verdad? Y ese sentir tienen. Por eso es que él, así en su ingenuidad decía, y para mí, para ti también hay, ¿verdad? Entonces, pero la gente no valora la bondad de Dios, Dios con nosotros. Es bueno haber pasado tiempo en familia, dando regalos, pero bajo el pensamiento que Jesús nos enseñó, más bienaventurado es dar que recibir. Es bueno dar regalos, porque algunos dan esperando recibir algo a cambio. Pero es mucho mejor reconocer que el nacimiento de Jesús, escuchen esto mis hermanos, el nacimiento de Jesús en nuestro corazón es la manifestación de la bondad, del amor, de la gracia y de la misericordia de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Esa es la manifestación del amor de Dios, Jesús naciendo en nuestro corazón y cambiando nuestra vida completamente, renovando nuestra mente totalmente. Ahora ya no pensamos como pensábamos antes cuando estábamos en el mundo, que veníamos frustrados, angustiados, desesperados, deprimidos, tristes y nos queríamos quitar la vida. ¿Y cuántos de nosotros llegamos a los caminos del Señor hechos pedazos por el mundo, menospreciados, golpeados? Por lo menos ese fue mi caso. Y justamente yo llegué un 1 de enero de 1985. ¿Y sabiste cómo llegué? Me eché la última del año. Llegué fumigado. Pero como Dios es soberano, justamente estando yo ahí, buscando de Dios con un corazón sincero, ahí el Señor me tocó en esa ocasión, ¿verdad? Porque Dios es soberano. Ahí manifestó Dios su bondad para mi persona. Así que el nacimiento de Jesús en nuestro corazón debe de ser el regalo más valioso y más importante que alguien pueda recibir. Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Puedes sentir a Dios en tu corazón? Si tienes paz en tu corazón, esa es la manifestación de la bondad de Dios. Así que también todo aquel que quiera, ya lo dije, que quiera ser restaurado con el Creador. Por eso yo le decía al principio, si Jesús no ha nacido en tu corazón, hoy es una buena oportunidad de que recibas ese regalo, que envuelto en ese regalo viene el beneficio de la salvación, ¿verdad? Entonces, para que alguien pueda ser restaurado en la relación con su Creador, pues tiene que tener fe, tiene que reconocer que es un pecador, arrepentirse de sus pecados, pedir perdón, aceptar al único y suficiente Salvador, nacer de nuevo y empezar a vivir una vida nueva en Cristo. ¿Cuántos ya viven una nueva vida en Cristo? Esa es la bondad de Dios. A través de toda la Biblia pues encontramos que dentro de la historia del cristianismo y en la Biblia hasta nuestros días, muchos hombres y mujeres de Dios han estado dispuestos a reconocer este atributo de Dios, que Dios es bueno. Ya lo vimos desde la creación, Dios en su bondad creó al hombre. El hombre se rebela, desobedece al Señor, Dios traza un plan y Dios vuelve a mostrar su bondad a todos aquellos que nos arrepentimos de nuestros pecados. Y todavía muchos que faltan por arrepentirse de sus pecados. Sin lugar a dudas, Dios estará dispuesto a manifestar su bondad si esa persona se arrepiente. ¿Cuántos reconocen que Dios es bueno? ¿Cuántos reconocen que Dios es bueno? ¿Por qué? Tiene que haber una razón. A ver, me levanta la mano y me dice, yo reconozco que Dios es bueno por esto. ¿Quién me puede decir? A ver, aquí.
¿Por qué Dios es bueno? Porque me ha regalado la salvación ahí. Porque estamos vivos. ¿Cuántos ya murieron? Hace unas semanas atrás celebramos el funeral de un hermano de mi esposa. 60 años duró, nada más 60 años. Pero vivió la vida como le dio su gana. ¿Por qué es bueno Dios? ¿Quién levantó la mano por acá? Aquí. Porque para siempre su misericordia. No es nada más hoy, para siempre. ¿Te la ganaron? Sí, ¿verdad? Bueno, está bien. Están en el espíritu los dos. Acá, ¿por qué es bueno Dios? Aquí. Porque Él nos amó primero. Escuchen esto, mis hermanos. Que el reconocer esta bondad de Dios sea una realidad de nuestra vida. Porque Él nos amó primero. ¿Qué más aquí? Nos liberó de todo, así en una sola expresión, de todo nos hizo libres, ¿verdad? Ahí. Ahí está otro hecho importante, porque Él, en su bondad, no nos paga conforme lo que merecemos. Aquí. Nuevas son sus misericordias. Ahí atrás. Porque nos dio a su Hijo, ¿verdad? Qué tremendo, qué manifestación tan tremenda y majestuosa de la bondad de Dios. ¿Quién de los que están aquí estaría dispuesto? A ver, ¿cuántos tienen hijos aquí? Hijos, ok. ¿Usted estaría dispuesto a dar a uno de sus hijos en sacrificio para rescatar a un criminal que está en la cárcel porque cometió 25 asesinatos y después de haber violado a las personas que asesinó? ¿Usted estaría dispuesto a poner a su hijo en sacrificio para que ese asesino quedara libre? Pero fíjese que Jesús sí estuvo dispuesto a poner su vida por nosotros, que éramos menospreciados de este mundo, vivíamos en el pecado, lo más vil y menospreciado de este mundo. Jesús nos rescató poniéndose Él en nuestro lugar, siendo Él nuestro sustituto. Qué tremenda la bondad de Dios. Yo regularmente, ustedes se dan cuenta que para cuando doy algún mensaje ponemos una imagen ahí relacionada con el título, y esta vez yo dije, pues ¿cuál será la imagen que pueda mostrar la bondad de Dios? No encontré. Por eso es que no le dije allá al hermano Saúl, que es el que nos ayuda, porque ¿cuál imagen pudiera de alguna manera mostrarnos la plenitud de la bondad de Dios? ¿Habrá algo? En nuestro razonamiento finito, limitado, no hay nada. No podemos plasmar en una imagen lo bueno de Dios, ¿verdad que no? Alguien más por acá vi que levantó la mano de este lado. ¿Por qué es bueno Dios en tu vida? ¿Por qué? Se me hace que los que están de este lado están medio dormidos. ¿Ya despertaron? A ver ahí. Nos dio a su Hijo, ¿verdad? A ver aquí. Restauró nuestra vida, restauró nuestro matrimonio. Qué bendición, ¿verdad? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su bondad? Él es bueno. Mucha gente a lo largo de la historia, desde la creación, en el cristianismo, ha estado dispuestos a reconocer que Dios es bueno. Aún a pesar de las luchas, aún a pesar de los problemas, aún a pesar de las necesidades, aún a pesar de las persecuciones, aún a pesar del sufrimiento, aún a pesar de todo, no podemos hacer a un lado el hecho de decir y expresar con toda sinceridad y convicción: Dios es bueno. Tenemos vida. Si tenemos vida hasta el día de hoy, es porque hay una esperanza. Le voy a leer una porción de una oración de un hombre que él fue un pastor y defensor de la sana doctrina. Él dijo lo siguiente en esta porción que quedó plasmada en uno de sus libros, hablando justamente del reconocer la bondad de Dios. Él hacía esta oración, esta porción de su oración. Él dijo lo siguiente: Señor,
haznos el bien según tu beneplácito, según tu aprobación hacia nosotros, Señor. No actúes con nosotros como lo merecemos, sino actúa con nosotros como es digno de ti, ya que eres el Dios bueno que eres. Así no tendremos nada que temer en este mundo ni en el que está por venir. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Porque se imagina si Dios actuara con nosotros conforme a lo que merecemos, ya no estaríamos aquí, ¿verdad? Bueno, afirmar que Dios es bueno es mucho más que una mera expresión que se ofrece a Dios. Es triste y lamentable que muchas personas en el día de hoy, al no reconocer la bondad de Dios, se preguntan, incluso algunos en un tono de queja y algunos otros en un tono de incredulidad. Dicen, si la Biblia afirma que Dios es bueno, ¿por qué entonces Él ha permitido que haya tanta maldad en el mundo? ¿Por qué hay tanta corrupción? ¿Por qué hay tanta enfermedad y tanta hambre alrededor del mundo? ¿Usted sabe el nivel de hambre que hay alrededor del mundo? Basta solamente con que le ponga ahí hambre en el buscador, ahí póngale hambre en África. Se va a dar cuenta. Hace unos días mi nieto me decía, no quiero esto, y no quiero aquello, no quiero comer esto. Entonces agarré un video y le dije, mira, lo que tú no quieres, allá lo quieren. Y justamente agarré una imagen donde están unos niños extendiendo su mano pidiendo qué comer. Y le conmovió tanto al niño de 4 años que dijo, sí, bueno, me lo voy a comer. Pero fíjese cómo a veces nosotros mismos menospreciamos las cosas buenas que Dios nos ha puesto a nuestro alcance. Y decimos, eso no. Yo les aseguro, como lo dije el domingo pasado, yo les aseguro que si fuera bien claro y bien evidente, si tuviéramos la fecha cuando el Señor iba a venir por su iglesia y su iglesia iba a ser arrebatada, ¿sí? Yo les aseguro que si hubiera sido el día de hoy, 25 de diciembre a la 1 de la tarde, que el Señor iba a venir, este lugar estaría repleto, es más, mucha gente se hubiera quedado allá afuera. Pero algunos simplemente dijeron, no, pues y está bien, o sea, cada quien, ¿verdad? No hay ningún problema, no estamos en una postura legalista, ¿verdad? Pero todo está aquí en el corazón, mis hermanos. Y aquí en el corazón es donde el hecho de venir a adorar al Señor, ser ministrados con su palabra, sentir la paz que ahora sentimos, tiene que ver con la bondad de Dios, con reconocer sus hijos la bondad de Dios. Pero hay muchos de sus hijos que el día de hoy menosprecian, ¿verdad?, lo que Dios nos ha dado. Entonces, dicen algunos, si Dios es bueno como lo afirma la Biblia, ¿por qué hay tanta gente que está muriendo de manera inocente, ancianos, niños alrededor del mundo? Es más, ¿por qué hay tantas guerras alrededor del mundo? ¿Por qué la gente se está peleando unos con otros? Los países se pelean por una cosa y por otra. Todos quieren el poder, todos quieren la autoridad, todos quieren la riqueza de este mundo. Y como no todos pueden obtener todo, empiezan a pelearse y empiezan a crear armamentos hasta nucleares que pueden en un instante acabar con toda una nación. ¿Por qué hay guerras en el mundo? La gente dice, si Dios es bueno. Bueno, lo que ellos ignoran es justamente lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice, hablando a través de Santiago en el capítulo 4, versículo 1, que son dos preguntas que hace justamente, dos preguntas que hace Santiago. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Les está hablando obviamente a la iglesia de Jerusalén. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Entonces, esta sería una buena respuesta para todos aquellos que dicen que si Dios es bueno, como lo dice la Biblia, ¿por qué hay tanta guerra en el mundo? ¿Sabe por qué hay tanta guerra en el mundo? No tiene que ver porque Dios falló. No tiene que ver que si Dios permite o no. La respuesta está ahí por las pasiones que hay en el ser interior del hombre. Y aquí la palabra pasión
Es la palabra del griego que se traduce, o que es la palabra hedoné, de donde viene hedonismo. Y hedonismo es la doctrina filosófica basada en la búsqueda del placer de la carne constante y continuamente como el único objetivo y razón de la vida. ¿Será eso? ¿Eso es lo único que debe de mover al hombre, satisfacer la carne? Bueno, muchos viven así y son calificados como personas hedonistas, que solamente están satisfaciendo los deseos y los impulsos de su carne. De hecho, la filosofía del hedonista es placer y nada más que placer como el bien supremo del hombre. Esa es su filosofía. Y hoy vive la gente así, sin reconocer la bondad de Dios. Entonces, ¿por qué hay tanta guerra? ¿Por qué hay tantos problemas alrededor del mundo? Por el hedonismo que hay en el corazón del hombre. Las pasiones que gobiernan a los seres humanos. Dice Santiago en el versículo 2, estoy en Santiago 4:2, codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no lo piden, y piden y no reciben porque piden mal, solamente para gastar en vuestros deleites. Señor, dame otra casa, Señor, puras cosas materiales. Y si el Señor no les da lo material que quieren, se sienten menospreciados por Dios, se sienten que Dios no los ama. Todos aquellos que se hacen estas preguntas que les genera confusión, lo que precisamente no entienden es que por su bondad es que este mundo no ha sido aniquilado una vez y por todas por causa de tanto pecado, de tanta maldad, de tanta corrupción generada aquí en el corazón del hombre. ¿Pudiera Dios acabar con este mundo así en un instante, sí o no? Pero por sus misericordias y bondades es que no hemos sido consumidos. Esa es la bondad de Dios. Y qué bueno que Jesús ha nacido en nuestro corazón. Porque si Dios decide venir hoy, mañana, pasado mañana, dentro de un año, dentro de 50 años, decide de venir por su iglesia, qué bueno que Jesús nació en nuestro corazón. Y en realidad esa debe de ser la verdadera esencia del cristianismo, de la celebración de la Navidad. Yo estoy seguro que usted ha escuchado ya un montón de mensajes que tienen que ver con el verdadero significado de la Navidad. Entonces le recuerdo solamente la porción de la oración de este hombre, el doctor Tozer, que él decía: haz el bien según tu beneplácito, no actúes con nosotros como lo merecemos, Señor, sino como es digno de ti. ¿Sabe cómo Él es digno? Él es digno de toda bondad, de toda misericordia, de toda compasión. Es el Dios de toda gracia. Y por su gracia, hoy estamos aquí. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? En el Salmo 25:8, ya lo leí, dice: bueno y recto es Jehová, por tanto Él le enseñará a los pecadores el camino. Es decir, la razón por la que seguimos respirando, mis hermanos, es porque Él es bueno. No es ni por tus buenas obras, no es ni por lo inteligente que somos, o lo sabio que somos, o lo bueno que parecemos ser. Es una clara manifestación de la bondad, de la misericordia de Dios, cuando en realidad lo que debíamos nosotros de recibir, o sea, lo que era justo para el ser humano, era el juicio de Dios. ¿Sí o no? Dice entonces Santiago capítulo 2 versículo 13, dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio. David dijo en el Salmo 34:8: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Este mismo versículo, Salmo 34:8, en la versión Dios habla hoy, dice: prueben y vean que el Señor es bueno, feliz el hombre que en Él confía. Así que saber, conocer, vivir el hecho de que Dios es bueno debe de ser para los cristianos nacidos de nuevo como un fundamento sólido, el cual nuestro pensamiento puede encontrar solidez en él. Y será necesario este pensamiento de que Dios es bueno, será necesario para el desarrollo de nuestra vida cristiana poder reconocer que Dios es bueno
y seguirá siendo bueno por toda la eternidad, porque Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Y como Él es el eterno Dios, por toda la eternidad Él seguirá siendo bueno. Aunque haya pleitos, aunque haya guerras, aunque haya todo lo que hay, hambre en el mundo, Él seguirá siendo bueno. Y aunque algunos digan por qué cuestionan, aunque algunos cuestionen a Dios por su bondad, bueno, aún a pesar de tanta maldad, de tanta perversidad, tragedias, muertes, desastres naturales, las luchas, los problemas, las necesidades, las persecuciones, para todos aquellos que dudan de la bondad de Dios, escuche lo siguiente: si Dios no es bueno, según la opinión de ellos, entonces no puede haber distinción o diferencia entre bondad y crueldad. Piense un momento en esto. Si algunos dicen que Dios no es bueno porque hay tanto desastre alrededor del mundo, entonces, bueno, según ese pensamiento, pues no puede haber una diferencia entre lo que es la bondad y la crueldad. Uno, entre otros, de los significados de bondad es que Él tiene la disposición, bondad significa que Él tiene la disposición de antemano para mostrarse bueno, para mostrarse generoso, lleno de buenas intenciones para con todos los hombres. Eso es bondad de Dios. Entonces, si Dios no es bueno, lo contrario sería que Dios es cruel. ¿Sí? ¿Estamos en eso? ¿Qué es crueldad? Bueno, la palabra crueldad se traduce o habla de alguien que es salvaje, que es sanguinario, como los narcotraficantes que no se tientan el corazón para matar a la gente, para poder seguir dañando personas, o los asesinos a sueldo, ¿verdad? Esa es una persona sanguinaria. Crueldad se traduce y habla de una persona despiadada, inhumana, feroz, insensible, brutal, endurecido, sin compasión, implacable, inclemente. Entonces, si Dios no es bueno, pues no hay diferencia entre el ser bueno de Dios y la crueldad. Son dos cosas igual. El ser cruel, escuchen esto, es un atributo que solamente le es inherente al ser humano. El ser cruel. Nunca al ser divino. ¿Dios es cruel? No. Es bueno, Dios es bueno, de eso estamos hablando. Porque si Dios fuera cruel, si Dios fuera sanguinario, si Dios nos pagara conforme a nuestras acciones, ya no estaríamos aquí. Pero justamente porque Él es bueno, envió a su Hijo. Y el Hijo estuvo dispuesto a venir a este mundo y a dar su vida, aún a sabiendas de que éramos pecadores y merecíamos la muerte. Él también estuvo dispuesto a morir en una cruz, porque Él es bueno. Pero esto mucha gente lo está menospreciando el día de hoy. Pero los hijos de Dios nos gozamos de que Jesús ha nacido en nuestro corazón y lo celebramos así. Y ese es el verdadero sentido de la Navidad. Entonces, repito esto: si Dios no es bueno, entonces no hay diferencia entre bondad y crueldad. Por lo tanto, entonces, bajo ese concepto, al cielo también se le pudiera llamar infierno y al infierno cielo. ¿Es Dios cruel o misericordioso? El profeta Isaías, en el capítulo 5, no tiene que buscarlo, se lo leo. Es un versículo que todos hemos escuchado, 5:20. Él profetizó diciendo: ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. No es tan malo. No es malo que una persona pueda tener relaciones sexuales con personas de su mismo sexo, no es malo. A lo malo lo están llamando bueno. Algunos otros dicen y argumentan: es que así nació. A lo malo que hacen, a las acciones malas que hacen, les dicen: así nació. Al que anoche adulteró, aparentemente celebrando la Navidad, dicen, y lo descubrió la esposa: es que cometí un error. Es decir, al pecado le llaman error, a lo malo le llaman bueno. Esa palabra profética, Isaías 5:20, se cumple una y otra vez entre nuestros días, en la vida de mucha gente, no solo de allá afuera, de gente de dentro de las iglesias.
Yo le aseguro que el día de ayer más de alguno que se dice cristiano cometió uno o un montón de pecados. Y luego los confrontas, pues es que, oye, ¿por qué lo hiciste? Las cosas se dieron. ¿Las cosas se dieron o tú las buscaste? De esta y de muchas otras maneras se menosprecia la bondad de Dios, el ser bueno de Dios. Y luego nos quejamos, ¿por qué está el mundo como está? ¿Por qué está como está? Porque no hemos reconocido la bondad de Dios. Hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Entendió el versículo? Mire, se lo voy a leer en otra versión, ¿verdad? Para que lo entendamos bien. Isaías 5:20. Dice, ¿qué mal les irá a los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno le llaman malo? Sigue diciendo, que siga diciendo la gente que no tiene nada de malo la homosexualidad y el lesbianismo. Que sigan diciendo, ¿verdad? Pero aquí dice, ay de a lo que lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. Así les irá. Los que tienen por luz la oscuridad y por oscuridad la luz. Los que dicen que a lo amargo es dulce y que lo dulce es amargo. ¿Qué mal les irá a los que se creen sabios, los que piensan que son bien inteligentes? No lo digo yo, lo dice Isaías 5:20 y 21 en la versión Palabra de Dios para Todos. Pablo dijo a los judíos, esta misma actitud así de orgullo, de autosuficiencia, se metió a la iglesia también, como muchas otras acciones se han metido a la iglesia de nuestros días. Y Pablo reprendió a los judíos que se sentían orgullosos de ser descendientes de Abraham, se jactaban de sus justicias, menospreciaban a los que todavía no conocían al Señor, los llamados paganos, los consideraban ajenos al pacto, los consideraban excluidos de la bondad, de la misericordia de Dios, y ellos se sentían bien seguros. Mire lo que Pablo les escribió en Romanos capítulo 2, versículo 2. Romanos 2:2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Los que practican tales cosas está refiriendo a los del capítulo 1 desde el versículo 18 en adelante. Habiendo conocido a Dios, no apreciaron a Dios, se desviaron en sus concupiscencias, en las pasiones de su carne, etcétera, etcétera. Cometiendo actos vergonzosos, hombres con hombres, mujeres con mujeres. A eso se está refiriendo. Sabemos que el juicio de Dios viene contra los que practican todas esas cosas. Versículo 3. Y piensas esto, le está escribiendo Pablo a la iglesia de los romanos, a cristianos. Y piensan ustedes, hombre, tú que juzgas a aquellos que tal hacen, y haces tú lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. A veces nosotros decimos, yo ya soy cristiano, y aquel pecador inmundo se va a ir al infierno. Pero a veces con nuestras acciones estamos menospreciando la gracia y la misericordia que Dios puede tener de aquellos pecadores. Dios tuvo compasión y misericordia de un implacable perseguidor de la iglesia llamado Saulo de Tarso, ¿sí o no? Así como la tuvo con Saulo de Tarso, la tuvo con nosotros y la puede tener con quien Él quiera. Porque Él es Dios soberano y misericordioso y compasivo, y además es bueno. Entonces dice, y tú haces lo mismo, ¿tú crees que escaparás del juicio de Dios? 4 dice, o menospreciáis, mire lo que dice aquí, o menospreciáis las riquezas de su benignidad. Aquí benignidad está hablando de la bondad, es decir, de lo bueno de Dios. ¿Qué estaban haciendo estos? Menospreciando la benignidad de Dios. La benignidad, la paciencia y la longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Menospreciar aquí las riquezas de su benignidad significa tener en poco el valor, e incluso se trata de un desprecio total a la riqueza de su benignidad, de su bondad, de la bondad de Dios. Benignidad se refiere a la gracia inmerecida que nos fue manifestada en nuestra vida, donde por esa gracia inmerecida hemos recibido hasta el día de hoy beneficios que no podemos contar, que Dios ha otorgado a todos aquellos a los cuales Jesús dijo que Él hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Pero a veces decimos,
¿Por qué a aquellos les va bien y a mí me va mal? Bueno, porque Dios es soberano y además Él es bueno. Él hace salir el sol sobre justos o injustos. Pero a sus hijos, nosotros que somos llamados hijos de Dios, no nos vamos a escapar de su mano. ¿Verdad que no? Pero algunos menospreciamos la benignidad, las riquezas de la benignidad del Señor. Benignidad tiene que ver también con hacer un alto a la hostilidad que viene a nuestra vida. Significa detener el justo juicio de Dios que merece una persona. Pero habla también ahí de la otra palabra que se llama paciencia, que describe que alguien tiene el poder. O sea, aquí Pablo está diciendo: menosprecian las riquezas de la benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad nos debe de guiar al arrepentimiento. Aquí la paciencia que habla, que es la paciencia de Dios, describe en este caso a Dios, quien tiene el poder para vengarse, para darnos el justo juicio que merecemos, pero decide no hacerlo, porque Él es bueno. Él es bueno. Se contiene. Es decir, en lugar de destruirnos, de acabar de una vez y por todas, en ese mismo instante, en su gracia, Dios reprime o contiene su justo juicio. Esa es la bondad de Dios. Y yo le voy a decir una cosa. Hay quienes todavía vivimos o viven con algunas cosas y dicen: voy a seguirlo haciendo, al cabo no pasa nada. ¿No pasa nada? Bueno, síguelo haciendo. Menosprecian la benignidad, la paciencia y longanimidad. Esta palabra habla de un espacio de tiempo, longanimidad, el espacio de tiempo que Dios tiene para mostrarnos su bondad. Eso es longanimidad, un periodo de tiempo, ¿sí? Pero llegará un momento, como Dios es justo, llegará un momento donde ese periodo de tiempo, esa longanimidad se va a acabar. Y a cada uno nos va a venir el justo juicio. Entonces hacemos una paráfrasis, voy a parafrasear estos versículos. Dice Pablo: no menosprecien, no tengan en poco valor la benignidad de Dios. Él ha hecho un alto a cada uno de nosotros porque Él es bueno, ha detenido su justo juicio para con nosotros. Por lo tanto, dice Pablo, no menosprecien su paciencia, ya que Él tiene el poder y la autoridad para vengarse de nosotros, pero no lo hace con el fin de que nos arrepintamos de nuestros pecados, porque Él es bueno. Pero también dice Pablo: no menosprecien su longanimidad, es decir, la cantidad de tiempo que Él tiene en su bondad y que nos ofrece para que nos arrepintamos de nuestros pecados. Qué tremenda es la palabra de Dios, ¿eh? ¿Sabe usted por qué hoy usted y yo y todo este planeta entero, que ya está habitado por casi más de 7,000 millones de personas, ¿sabe usted por qué no ha sido aniquilado así en un instante? ¿Por qué creen? Por las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Que Él es bueno, ¿verdad? Pedro lo dijo de esta manera en 2 de Pedro 3:9, se lo leo rápido. Ya veo algunos que ya se quieren ir a comer. Pedro dijo en 2 de Pedro 3:9: el Señor no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? ¿Cuál promesa? De su segunda venida. No la retarda. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Habla de longanimidad, paciencia, para con nosotros, no queriendo que ninguno, cuando dice ninguno, habla de todo tipo de personas, que ninguno perezca, que ninguno se vaya al infierno. ¿Cuántos se quieren ir al infierno? Una ocasión un pastor preguntó, de esas veces que los hermanos o están dormidos o no sé qué están pensando, y dice el pastor: ¿cuántos se quieren ir al infierno? Y por allá no faltó el despistado: amén. Amén. Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Es bueno Dios, sí o no? La respuesta es tan obvia. Él nos da el aire que estamos respirando en este momento. Él nos da el aire que estamos respirando en este momento. Él nos da el aire que estamos respirando en este momento. Él nos da el aire que estamos respirando en este momento. Él nos da el aire que estamos respirando en este momento. Él nos da el aire que estamos respirando en este momento. Él nos da el aire que estamos respirando en este momento. Él nos da el aire que estamos respirando en este momento. Él nos da el aire que estamos respirando en este momento. Él nos da el aire que estamos respirando en este momento. Él nos da el aire que estamos respirando en este momento. Él nos da el aire que estamos respirando en este momento. Él nos da el aire que estamos respirando en este momento. Él nos da el aire que estamos respirando en este momento. Él nos da el aire que estamos respirando en este momento. Él nos da el aire que estamos respirando en este momento. Él nos da el aire que estamos respirando en este momento. Él nos da el aire que estamos respirando en este momento. Él nos da el aire que estamos respirando en este momento. Él nos da el aire que estamos respirando en este momento
Un poco contaminado, pero al fin es aire. Respiramos el aire. Nos provee el alimento que necesitamos, espiritual y físico. Nos provee el calor del cuerpo en medio de este frío, de este escalofrío tremendo. Bueno, allá con nuestros hermanos en Casa de Oración Minnesota están a 25 grados bajo cero. Allá sí hace frío. No, aquí no es nada, estamos a 35 y ya estamos así temblando. Pero Él, en su bondad, nos provee del calor que necesita nuestro cuerpo. Nos da el agua para mitigar la sed. Nos da su palabra, que su palabra también mitiga nuestra sed espiritual. Nos da un cielo azul del cual podemos disfrutar. Escuchen esto, nos da personas a quien podemos amar. Y decimos, no, tú me caes mal. Y empezamos a menospreciar lo que Dios nos da en su bondad y misericordia. No, aquel hermano, no, mira, nomás se cree la última coca del desierto y quién sabe cuándo. Y empezamos a menospreciarnos ahí, ¿verdad? Pero también nos da personas que nos aman, ¿verdad? O sea, nos da personas, en su bondad, en su misericordia, nos da la oportunidad de darnos personas a quien podemos amar. Pero también nos da personas que nos aman. Aunque no somos monedita de oro para caerle bien a todos, dice un dicho mexicano. Pero tenemos la oportunidad de amar y sentirnos amados. Tenemos en la bondad de Dios, los que hemos contraído matrimonio, tenemos la bendición de tener una esposa. Dice la Biblia, el que haya esposa, haya el bien y encuentra la benevolencia de Dios, lo bueno de Dios. Yo ya encontré la mía. Y algunos dicen, no hombre, si supieras la que me tocó. ¿Te tocó o la escogiste? Y menosprecian la bondad de Dios. No, no, no. Hay que darle. ¿Cuántos varones le dan gracias a Dios por su esposa? No hubo muchos amenes. ¿Cuántas mujeres le dan gracias a Dios por su esposo? No, se me hace que sí hubo más amenes de varones. Pero también nos da hijos. En la bondad de Dios también nos da la oportunidad de formar una familia, ¿verdad? Herencia de Jehová son los hijos. Es una herencia que Dios nos da. No, pero es que mis hijos son bien tremendos, son bien rebeldes y son bien esto y bien aquello. Nos da la bendición. Hay que preguntarnos por qué son así. Es muy posible porque no los hemos criado adecuadamente. Algunos hijos ya en su libre decisión hacen de su vida lo que les da su gana. Pero Dios nos da en su bondad y en su misericordia la oportunidad de formar una familia. Yo no entiendo por qué hay personas que contraen matrimonio y en lugar de tener hijos tienen un montón de mascotas. Tienen perros, tienen gatos, tienen chivos, tienen pericos, tienen un montón de pajaritos y bueno, en lugar, ¿esa es su familia? No puede ser. ¿Qué no dijo el Señor en el principio? Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y luego los bendijo y les dijo, fructificaos y multiplicaos. En el diseño de Dios para el matrimonio estaba que en el matrimonio se formara la familia teniendo hijos, no mascotas. Bueno, tenemos la oportunidad de tener gente a nuestro alrededor, de tener una congregación donde poder recibir el alimento de su palabra. Y a veces nos olvidamos de ser agradecidos por la bondad de Dios. Hay un refrán mexicano que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que ¿qué? Hasta que lo pierde. No esperemos a perder lo que ahora en su bondad Dios nos ha dado, ¿verdad? Yo escuchaba en el funeral del hermano de mi esposa. Ay, y siempre en los funerales pues escuchamos, ¿no? Era tan bueno. ¿Y se lo demostraste? Porque a veces queremos demostrar, ya cuando se murió la persona, queremos demostrarle cuánto lo amábamos, cuán apreciado era para nosotros, etcétera, etcétera. Bueno, no esperes hasta que se te muera.
en vida. Hay que valorar lo que Dios en su gracia, en su misericordia y en su bondad nos provee, porque Él es bueno. Por lo tanto, hermanos, es un pecado tomar a la ligera, menospreciar las riquezas de la benignidad, la paciencia y longanimidad de Dios. Por eso yo le pregunto una vez más la misma pregunta que hice al principio: ¿ya nació Jesús en tu corazón? Porque Él en su bondad quiere darte el regalo de la salvación, invitando a ese Jesús, ese niño que nació en un pesebre, ese Jesús que desarrolló un ministerio, ese Jesús que liberó a tantas personas, que ministró a tanta gente, que consoló a otros, que sanó a muchos, que liberó a muchos endemoniados, que alimentó a muchos, ese Jesús que murió en una cruz como el más vil de los delincuentes, que le pusieron una corona de espinas, lo traspasaron su costado con una espada y de ahí brotó sangre, ese Jesús que murió en esa cruz y que resucitó al tercer día y ahora vive a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, ¿ya nació en tu corazón? Si no ha nacido en tu corazón, hoy es la oportunidad para que tú puedas levantar tu mano y decir: yo quiero que ese Jesús del que estás hablando y del que muchos predican hoy nazca en mi corazón y me cambie completamente. Estoy cansado de vivir la vida como he vivido, ¿sí? Y si tu respuesta es sí, ya nació Jesús en mi corazón, pues entonces la siguiente pregunta sería: ¿reconoces en tu vida la bondad y la misericordia de Dios? Yo sí, porque si no fuera por lo bueno de Dios, no estaríamos aquí hoy.